La intención es que entiendan dónde se puede aplicar y por qué el uso de los árboles, es eso. De hecho, la intención es hoy verlo en teoría y el lunes hacer una práctica sobre este algoritmo. No con el gato, obviamente, o el ajedrez, o así, insisto, con números. La imagen del ajedrez, del ajedrez del gato, está porque quiero que entiendan la idea de por qué este tipo de juegos aplican árboles y de este tipo. El algoritmo Minimax es un algoritmo que funciona en árboles de decisión. Y los árboles de decisión usualmente son muy populares en juegos que son por turnos, como el ajedrez o el gato, ¿no? En el que juega uno y lo juega el otro, lo juega uno y lo juega el otro. Hay muchas cosas así, Otelo, Batalla Naval, ¿no? O sea, hay muchos juegos en los que te toca. El dominó, no sé, hay un montón de cosas así. En particular, el algoritmo Minimax es para juegos que son de dos, ¿no? Porque un jugador es Min y el otro es Max, por eso se llama así. Ahorita vamos a ver. ¿Y por qué se hace un árbol? Bueno, yo me borré esta gráfica de esta página, ¿no? Porque no la quiero hacer, ¿sí? Pero es nada más una ilustración para que vean cuál es la lógica del algoritmo. Resulta que cuando las computadoras empezaron a jugar juegos de este tipo, lo primero que tú detectas es que como el juego es por turnos, la computadora tiene ciertas opciones de jugar en su turno y sobre lo que él haga, luego la otra persona va a jugar. Inclusive podría ser computadora contra computadora. Los dos jugadores van decidiendo en función de lo que haga el otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú vas a jugar ajedrez con otra persona y tú eres negras, no puedes pensar tu estrategia hasta no ver qué mueve él originalmente, pues, ¿no? Entonces tú estás como a medida de lo que él haga, pues ya dices, ya. Entonces aquí lo que yo mostré es un juego de gato ya avanzadín, ¿no? Donde se podría ilustrar lo que digo. Si ven la posición 1, la que está más arriba, así está el juego ahorita. Y le toca tirar a cruces. Si se fijan, como quedan 3 casillas libres, ¿no? Cruces tiene 3 opciones para jugar, en medio, arriba o a la derecha. Y entonces él lo ve como 3 opciones. ¿Sí se fijan que esas son las 3 opciones? Las que están abajo, la 2, 3, 4. Entonces él lo ve como un horizonte de futuro de, podría ser esto, o esto, o esto, ¿no? Va a terminar siendo solo una, o sea, obviamente. Pero si lo ven como una cuestión mental, él puede pensar esto, que es lo que hacemos todos cuando jugamos este tipo de juegos, y decimos, si juego acá, me va a joder, si juego acá, me lo voy a joder, si juego acá, no va a pasar nada. Eso es lo que haces en esos juegos. Entonces el árbol muestra eso, por ejemplo, muestra que si mueve en medio, que es la casilla 2, gana. Y ya. Entonces, digan, por eso es que no tiene hijos. Porque pues, ahí se acabó el juego ya, de hecho. Si mueve arriba, el juego no termina y entonces ahora le toca el turno a Círculos y Círculos dice, pues yo puedo mover en medio o a la derecha. ¿Se fijan? Si mueve en medio, gana. Si mueve a la derecha, sigue el juego. Y entonces este es el siguiente movimiento. Los hijos se dan cuando termina el juego. Quiero que noten que aquí como el juego ya estaba empezado, este árbol, véanlo como árbol de lo que hemos estado hablando, tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Digo hojas, perdón. 5 hojas. Esas 5 hojas son que si el juego de gato está ahí, ya solo hay 5 finales posibles. Eso es lo que quiere decir. Cada final, pues depende. Entonces, obviamente, si tú eres cruces, tú quieres que el juego termine en la 2, o en la 9, o en la 10. No quieres terminar ni en la 5, ni en la 7. Por niveles. O sea, y entonces cada nivel es un jugador. Esa es la idea. O sea, el primer nivel es un nivel en el que le toca jugar a uno, y luego el siguiente nivel son todas las posibilidades con las que se presenta el otro, y así. Y ahora, ¿y el algoritmo qué onda? Bueno, el algoritmo lo que hace es pensar cómo podría decidir la computadora hacia dónde irse en función de las mejores posibilidades. Y van a decir, pues hacia dónde gane. Sí, pero ahora piensa en esto. Cuando el juego de gato, por ejemplo, va empezando, a la primera vez que vas a mover, tú tienes 9 opciones de posiciones donde jugar. Eso, desde el punto de vista de árbol, significa que tienes 9 hijos. Cada uno de esos le presenta al otro 8, ¿no? Entonces el árbol es muy grande. Y es el gato, no les quiero decir el del ajedrez. O sea, es el gato. El gato es un juego muy sencillo, de hecho. Entonces lo que sucede en la realidad es esto. Si la computadora pudiera hacer todo el árbol desde el inicio hasta el fin, podría ver todos, como la película, he visto todos los futuros posibles, ¿no? Algo así. Pero lo que sucede en la realidad es que los juegos ya tipo ajedrez, el árbol es de un tamaño que ninguna computadora soportaría. Les voy a poner en ejemplo el ajedrez. En el ajedrez se estima, más o menos,
que el árbol del ajedrez, o sea, si tuvieras todas las posibles partidas de ajedrez que hay, de principio a fin, se estima que el árbol más o menos tiene como 20 a 50 nodos. 20 a las 50. No sé si visualizan eso. O sea, es un número ridiculicísimamente grande. Ridícula. Entonces no hay computadora, al menos actualmente, que pueda decir, pues voy a hacer todo el árbol, a ver todo y joder. Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora? La computadora baja tantos niveles como le dé el tiempo a la memoria. Esos son los futuros, ¿no? O sea, es decir, ve eso y dice, voy a bajar 3 niveles, ¿se fijan? Está viendo todas las opciones, 3 movimientos hacia adelante. Y sobre eso decide, ¿no? Y dice, pues por acá. Pero hay algo muy interesante en los juegos de turnos. La computadora puede jugar hacia donde cree que va a ganar, pero no puede controlar el movimiento del jugador contrario. Entonces él puede pensar que se va a mover para acá porque tal cosa, pensando que lo lógico es que el otro jugador se mueva para acá, por ejemplo, y al otro jugador es excesivamente inteligente o excesivamente menso y no se mueve como él esperaba. Puede pasar por las dos cosas, ¿no? O sea, puede ser que el jugador sea tan menso que haga algo mal y el otro diga, no manches, ¿qué pedo? No movió. O sea, eso puede, o puede ser que es tan inteligente que previene eso y dice, me quieres joder, me voy a mover raro porque no te voy a dar la chance. De hecho, la primera computadora, creo que alguna vez has comentado esto, la primera computadora que un campeón mundial de ajedrez aceptó jugar con ella fue una computadora que se llama Deep Blue, famosísima la historia para todos los que son más viejos que ustedes. Es famosísimo el evento porque el que era el campeón mundial de ajedrez en ese tiempo, Garry Kasparov, es famosísimo, ¿no? Todavía vive, ¿no? Ahora Putin lo odia y ha estado en arresto domiciliario no sé cuántas veces, ¿no? Es opositor de Putin. Aceptó hacer una serie de partidas con Deep Blue, que era una computadora que diseñó IBM. ¿Y a dónde quiero llegar con ese rollo? Deep Blue le ganó a Kasparov la serie de partidas. O sea, algunas las ganó Kasparov y otras Deep Blue, pero al final Deep Blue ganó, ¿no? A la fecha, entrevistan a Garry Kasparov sobre ese evento y él dice, en el contrato decía que los programadores de IBM no podían meterle mano a Deep Blue durante la partida. Entre partidas sí, pero durante, o sea, la partida se iban a dejar corriendo el programa y él dice que está seguro que los programadores de IBM le metieron mano porque dice que como para la cuarta partida, él empezó a hacer movimientos como no convencionales, esperando ver la respuesta y la computadora de todos le ganaba. Y entonces él decía, no, es que ahí hay mano negra. Pues si la computadora sigue un patrón lógico, no haría lo que está haciendo. A la fecha no sabemos. O sea, no sabemos. O sea, obviamente IBM se defiende diciendo que nunca pasó y Kasparov sigue diciendo que sí pasó y nunca lo vamos a saber. Pero lo que quiero llegar con esto es que cuando tú haces que una computadora haga una cosa como esta, la computadora trata de hacer lo mejor que puede, pensando que el jugador contrario también va a hacer eso. O sea, nadie juega ajedrez diciendo, si muevo para allá, él seguramente se va a dejar ganar. O sea, eso no va a pasar. Y entonces le voy a ganar. Tú tratas de mover diciendo, no, él también me va a tratar de joder. Y entonces tratas de ganar la mejor estrategia. Por eso, si se fijan, dice que es un método de decisión para minimizar la pérdida máxima. Es decir, sabes que el otro te va a querer joder y lo que tratas es de minimizar la pérdida. Y tratas de, básicamente lo que trata el algoritmo es de, digamos, encajonarte a una sección del árbol donde prácticamente todas las hojas te llevan a ganar a ti. Pero cuando tú empiezas el árbol en un gato, en cualquier juego, si tú pudieras ver todo el árbol, verías un montón de posibilidades de perder y de ganar, pues. Y dirías, no, pues por allá gano, por allá pierdo. Entonces lo que tratas es como de llevarlo al lado del árbol que te conviene. Pero en cada nivel también el otro juega. Entonces si el otro es suficientemente inteligente, dice, me está llevando para allá, pues yo me voy para acá, ¿no? Entonces ahí es donde se pone interesante. De hecho, por eso el ajedrez es un juego tan interesante, porque en realidad es tan grande el árbol que prácticamente cada partida es una partida nueva, pues, ¿no? Los que juegan ajedrez lo saben. Pues, el inicio a veces es como muy repetitivo, pero en cuanto vas media partida para adelante ya casi no sé lo que sea. ¿Sí? Entonces, la clave de este algoritmo es la búsqueda en un árbol. Lo primero que quiero que identifiquen con este primer slide, no sabría cómo vamos a hacer el algoritmo y todo el rollo. Lo que quiero que entiendan es que efectivamente en esos juegos hay un árbol y que la computadora lo podría hacer con árbol. De hecho, todos los juegos de ese tipo, hasta antes del año 2010 más o menos, todos se programan con algoritmos de árboles. Todos. ¿Qué pasó? A partir de 2010, las computadoras empezaron a tener cierta capacidad para empezar a probar algoritmos de otro tipo, ¿no? Como ya Machine Learning, sí, claro.
¿sí? Y ahora ya tenemos esta competencia. De hecho, en el caso del ajedrez en particular, hace unos 3, 4 años, se hizo súper famoso porque pusieron a competir a la computadora más chida que utilizaba los algoritmos clásicos, ¿no? Contra la más chida que utilizaba Deep Learning, y se dio un fenómeno muy simpático, porque primero la de clásica se chingó a la otra bien fácil. Cuando fueron avanzando las partidas, la otra empezó como a recular hasta que hoy en día ya no le gana, pues, ¿no? Sí, es diferente, ¿no? Estos son algoritmos que todavía nosotros consideramos clásicos, ¿no? O sea, así clásicos, ¿no? Que no quiere decir que no estén chidos, o sea, no son clásicos, que es como Pink Floyd, pues, o sea, no porque sea viejo es malo, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahora me voy a ir a un ejemplo en ajedrez, porque ahora van a decir, bueno, está chido todo lo que me dijiste, pero nosotros hemos hecho unos árboles como con números y ahí como que no sé qué pedo con eso, ¿no? O sea, ¿dónde van a estar las piezas o cómo está el rollo? Miren, el ajedrez lo tomo porque el gato me parece muy sencillo para la explicación. Y entonces, miren, supongan que tienen este tablero de ajedrez y es el turno de blanco, ¿no? Está caminando como a medio juego. Quedamos que cada hijo era cada opción, ¿no? Fíjense, ¿cuántas opciones? A ver, los que saben de ajedrez, si le toca blancas, ¿cuántos movimientos distintos podría ser blancas? Es decir, ¿cuántas opciones de movimiento tiene blancas ahí? A ver, no tiene tantas, ¿eh? Como podrían pensar, porque está muy atorado el juego. O sea, si tú vas a hacer, ¿cuántas diferentes opciones de movimiento tienes ahí? A ver, ¿cuáles ves? ¿Me puedes decir? La torre de arriba a la izquierda, ¿cuántas opciones tiene? Espera. La torre de arriba a la izquierda, ¿cuántas opciones tiene? 3 a la izquierda, 2 a la derecha y 3 abajo. Ajá, o sea, nada más esa torre tiene 8 opciones. La torre que está de aquel lado tiene 2 a la izquierda, 1 a la derecha y 2 abajo. O sea, ahí van 5. Nada más entre las dos torres hay 13 posibilidades. Los peones están jodidos en el hoyo, ¿no? La mayoría, excepto de hecho, lo voy a marcar aquí, Este tiene 3, ¿no? Porque puede comerse la torre, comerse el alfil y irse hacia adelante. Este tiene 2, aquí o aquí, ¿sí? Y el rey tiene 3. No, 4, perdón. Me falta. Sí. Y esto es en una parte del juego que está súper atorada. Negras tiene más, de hecho, porque ahí Negras tiene más piezas. Entonces, miren, lo que quiero que noten es que cada uno de esos movimientos, que miren, por ejemplo, ahora sí lo voy a mostrar, pero ya lo vieron, por ejemplo, este tiene 3, ¿no? Es lo que yo estaba diciendo. Este tiene 6, ¿se fijan? ¿Sí? ¿Sí, verdad? Y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero que visualicen es, eso representaría la cantidad de hijos del árbol en ese momento. La raíz del árbol es el estado actual del tablero. Esa es la raíz. Como esté ahorita el tablero es la raíz. Y todos esos movimientos son como posibles tableros a futuro. Entonces, ahora la onda es, sí, bueno, aquí puse de negras, ¿no? Y ahora es el turno de negras y pues tiene un montón, ¿no? Negras tiene muchas más, ¿no? Y entonces aquí lo que muestro, porque una vez que puse esta prestación, alguien se burló de que se había cortado aquel, ¿no? El de la derecha. No, es adrede, porque es una manera visual como de decir que no son 4, son un montón, ¿no? Eso es como, y más, hay un montón. Esto es lo que dijimos ahorita. Si se fijan, es el mismo tablero de ese rato, el que está arriba. Y un hijo es que el peón coma otro hijo que se coma otro, o sea, todas las opciones. Entonces esas 22 que contó Orlando ahorita, serán como los 22 hijos, de un nivel. Cuando ya le toca negras, cada uno de estos tiene otros 20 o 30 hijos. Es un árbol muy grande, ¿se siguen? O sea, ahora más o menos, a ver, los que son buenos en ajedrez, como cuánto es el promedio de movimientos para terminar una partida, más o menos. Ese dato también existe, se los puedo dar. Como 50. Como 50, exacto. Como 25 y 25. Más o menos es el promedio en el que se acaba una partida de ajedrez. O sea, son 50 niveles hacia abajo en promedio, y en cada uno hay alrededor de 20 hijos. 22, 20, de hecho el promedio son 20, ¿no? Entonces, 20 a la 50, ¿de acuerdo? O sea, está acabando. Y entonces, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver con el rollo? Ahí va. Tú tienes que convertir en este algoritmo cada uno de los nodos del árbol, lo tienes que convertir en números. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo conviertes en números? La clave es convertirlo en algo que cumpla estos requisitos, fíjense. Que conviertas la situación actual del juego en un solo número. Es el primer requisito. Es un solo número que te indique cómo está el juego. Suena fuerte y te van a ver que no está.
Y segundo, como es un duelo entre dos jugadores, ese número tiene que aumentar si va ganando uno y disminuir si va ganando el otro. O sea, mientras el número sea más grande, te indicaría que va ganando alguien, y mientras sea más chico, por eso se llama min-max. Ahorita vamos a hablar, hay niveles min y niveles max. Un jugador trata de maximizar ese número y el otro trata de minimizar ese número, y ahí se da la competencia. Un ejemplo, porque esto es totalmente abierto al programador. Este es un ejemplo, por ejemplo, del ajedrez, en el que te dicen, necesito usar el minimax. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo es que le des valor a las piezas. Esto, para los que saben ajedrez, hay una cosa que se llama técnica y táctica. ¿Sí? Esto se llama técnica. Básicamente, técnica es, todos empezamos a jugar ajedrez por técnica y avanzamos hacia la táctica. ¿Qué significa? Todos empezamos diciendo, me como el caballo porque es más que un peón. Y no dejo que me coman la torre porque ni más es que la torre la voy a hacer por un caballo, ¿no? Sí, sí, eso se llama técnica. Le doy un peso a las piezas, y piezas que pesan más, pues no las cedo por piezas que pesan menos. Los que avanzan a la táctica saben que a lo mejor un peón puede valer mucho más que una reina, dependiendo de la posición donde esté. Porque si el peón está a punto de coronar o de hacer alguna señal así, dices, no, cómeme todas las reinas, ese peón no lo voy a dejar perder. Así funciona el ajedrez. Y eso es táctica. Entonces, lo que quiero que entiendan es que la lógica de los puntos es sencilla, pero es ilustrativa. Si se fijan que le doy un valor a las piezas, eso es como ustedes quieran. Pero se fijan que las blancas están positivas y las negras negativas. ¿Por qué es eso? Yo estoy decidiendo ahorita que mi jugador blanco es max y el negro es min. Entonces, él va a intentar hacer el jugador de blancas que siempre haya la mayor cantidad de puntos en el tablero. ¿Y cómo va a pasar? Y otra vez, miren, si suman en este particular todas las piezas negras, ¿sí? O sea, con este valor de puntaje, si suman todas las piezas negras, las negras son menos 1170 puntos. Pueden confiar en mí que sí son. Y si suman todas las blancas, son 1060. ¿Qué les dice eso? Están ganando las negras. Al menos en puntaje están ganando las negras. Si suman esos dos valores, les da menos 110. El 110 les dice que va ganando negras por 110 puntos. Y el negativo, que va ganando negras. Si ese resultado te da positivo, entiendes que va ganando blancas, ¿no? Si el resultado en vez de darte 100 te da 800, dices, ay, va ganando y por un chingo, ¿no? O sea, ese es el punto. Entonces, si hacen esa cuenta cada vez que van al tablero, entonces ustedes pueden decirle a blancas, oye, tu objetivo es irte por el árbol donde veas números más grandes, porque ahí vas ganando tú. Y a negras le dicen, no, tu objetivo es que el camino del árbol sea por donde sea más chico, porque ahí vas ganando tú. Esa es la idea. Voy a ilustrarlo con un ejemplo aquí, que creo que hay un número mal, después detecté que hay un número mal, pero creo que con la explicación va a quedar bastante claro. Este es un super tablero de 3x3, porque si lo hago con uno de 8x8, nos amanecemos. Porque nada es la idea, pues. Entonces, imagínense que está en ese estado está ahorita el tablero, ¿no? Así, o sea, de 3x3, a la negra le están poniendo chingadas blancas, ¿no? O sea, ese es el punto. Ustedes suman los puntos del tablero y les da menos 50. Que, claro, te iba a dar negativo porque las negras tienen más piezas, ¿no? Que, claro, puede dar menos 100, el número no le pongan atención. O sea, lo importante es que el negativo indica eso. Entonces, le toca jugar a blancas. En este ejemplo le toca jugar a blancas. Blancas solamente tiene dos opciones, ¿cierto? O sea, solo puede comerse el caballo o comerse el alfil. No hay mucha chance aquí. Por eso tiene dos hijos. ¿Los ven? ¿Sí? ¿Sí se ve o me están dando la vena? Sí, de hecho, el número que estaba aquí, pues es ese, ¿sí? Porque debe ser 80. Porque si se come el caballo, se come el alfil, igual le gana 30 puntos al otro, pues, ¿no? Insisto, no le pongan la atención a los números, lo que quiero que entiendan es esto. Cada vez que vas bajando en los hijos, se van comiendo ciertas piezas y los puntos van cambiando. Si él come ahora le toca negras. ¿Quiénes tienen negras de este lado? Pues tiene estas 5, que las pueden revisar, es decir, el alfil hacia arriba, el alfil hacia abajo, la torre hacia la derecha, la torre más hacia la derecha o la torre se come el alfil. Obviamente, de todos esos movimientos, el que le otorga más puntos a negras, pues es comerse el alfil, ¿no? O sea, obviamente. ¿Sí? Y eso lo muestran estos números, ¿se fijan? O sea, todas estas opciones los dejan en 50 y están en 80 como diciendo, si haces ese movimiento tienes 30 puntos más. Si él se va por ese lado, fíjense qué movimientos tienen las negras ahora. Torre a la derecha, más a la derecha,
¿sí? Caballo abajo y caballo arriba, y no se puede comer el alfil. Ah, eso no se había fijado. Algunos se cara así de, no más. ¿Sí, fijan? ¿Qué le dirían a blancas entonces en esa situación? ¿Que se come el caballo o que se come el alfil? Que se come el alfil, claro. ¿Saben cómo logró ver eso? Porque logró ver un nivel más abajo de donde va a mover. Si esto lo extrapolan a más niveles, se puede poner muy cabrón, ¿no? O sea, se puede poner muy cabrón en que digas, esto es, a los que han visto alguna vez partidas de ajedrez, a lo mejor han visto esto, ¿no? De que ven el tablero así, y luego están jugando dos así super maestros de ajedrez, y luego ven el tablero así y así, y luego uno, me rindo. Y tú dices, pero, van a mitad. Sí, es que dentro de 7 movimientos estoy perdido, ¿no? Y tú dices, sí, ya, y se rinden. Es eso, pues. O sea, ven el panorama futuro y saben que las opciones donde ellos ganan, el otro ni de risa se las va a dar, pues, porque también el otro sabe jugar, ¿no? ¿Sí? No sé si me doy a entender, ¿no? Eso es esto. De hecho, hace muchos años leí un artículo en el que habían analizado, hay dos jugadores de ajedrez que son como los rockstars históricos, ¿no? Pero el problema es que uno es tan viejo del que no hay tanta referencia, que es Capablanca, ¿no? ¿Por qué dices así? No, pensé que eran otros. A ver, ¿quién ibas a decir tú? Karpov y Kasparov. Karpov y Kasparov son más famosos porque se peleaban entre ellos, ¿no? Porque son de la misma época. Y Kasparov se chingó a Karpov casi siempre, ¿no? No, Capablanca es un ajedrecista cubano que jugó como en los años 40 del siglo pasado. Entonces, como no había tanta media, ¿no? No hay como tantas grabaciones de sus partidas, no hay como unas cosas. Y Kasparov le tocó la total. No, es más, les voy a decir un dato de Kasparov. Cuando Kasparov jugó con Deep Blue, esas partidas que hacíamos en computadora, llegaron a ver la partida porque en ese tiempo no había internet. Entonces la tenían que ver oír por radio o ver por televisión. O sea, tenía que ser en el momento. Pues, ¿no? Si la grababan era porque alguien te la grababa ahí de compas en tu casa, ¿no? Es el evento de ajedrez más visto en la historia de la humanidad. Se estima que lo vieron 500 millones de personas en tiempo real. O sea, sí fue un evento así porque para la gente le causaba mucho morbo. No es que había 500 millones de ajedrecistas obsesionados. Es que a la gente le causaba morbo ver que una computadora jugara ajedrez con el campeón del mundo. Y, o sea, ese era el morbo, ¿no? Así, no manches. Y luego la computadora ganó y todo. Profe, dígame. ¿Capablanca era el que llegaba borracho a sus partidas? No sé. A lo mejor sí. No sé. Yo la única cosa que sé de Capablanca, no, a lo mejor sí, no sé, aquí están diciendo que a lo mejor sí, pero no sé. Yo el único dato que sé de Capablanca real de su biografía, que sí sé, es que Capablanca aprendió a jugar porque su papá jugaba. Y hay una anécdota de Capablanca así bien cabrón que dicen que su papá era como de un club de ajedrez en su ciudad en Cuba, no sé en dónde, y dicen que el niño era su acompañante desde chiquito y que supieron que era bueno para el ajedrez porque aprendió a jugar a los 5 años y a los 7 años empezó a corregirlos, ¿no? A los amigos de su papá, pues así como de, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué mueves eso? O sea, vas a perder, ¿no? Y tenía 7 años, ¿no? Eso sí sé que real. Lo de que llegara después borracho, no sé. A lo mejor sí. Sí, y de hecho para los que son clásicos, pues es el ajedrecista más grande de la historia, pues, ¿no? Pero insisto, Kasparov tuvo la onda, pues de que a él sí le tocaron los medios, pues. O sea, a él sí le tocó la televisión y todo, pues entonces él sí era un rockstar, ¿sí? Y es joven Kasparov todavía, o sea, no sé, hay 70 años cuando mucho tendrá. Pues sí, ¿no? Digo, para haber jugado la primera vez contra una computadora, sí está joven, ¿no? O sea, estoy hablando que eso fue como a finales de los 80s, 90s, estaba jovencillo cuando hizo eso. Sí, sí. No siempre vas a tener esa edad, lo sabes, ¿verdad? Digo, no sé. Si se me hace joven, pues 60 y tantos años se me hace joven. No sé, ¿o hoy en día pasó de 70? No sé, igual ahí Wikipedia debe decir, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, la ilustración es el ajedrez, insisto, yo pongo el ejemplo del ajedrez en la presentación porque cuando ya les explique ahorita el algoritmo les va a dar todo sentido, pues así como eso. Pero no es que esté pidiendo que hagan un ajedrez. Entonces, miren, antes de pasar al siguiente slide, nada más algo rápido. Si se fijan que allí le puse max min, eso se refiere a que el algoritmo toma en cuenta que cada nivel va a tratar de jugar a su ventaja. Entonces es lo que yo decía de que cuando le toca a blancas, él dice, yo voy a mover hacia donde me convenga. Pero él entiende que los hijos de esos hijos, el otro jugador, que en este caso es negra, se va a mover hacia donde le convenga a él.
Entonces, la clave de este algoritmo es que tienes un árbol numérico. Si se fijan que ahora ya son números. De hecho, te va a ver más los tableros. Lo que te importa es el menos 50 y todos esos números. Y lo único que hace la computadora es crear el árbol y decidir para dónde mover, de manera que minimice o maximice de acuerdo a su necesidad, pero no va a buscar el número más grande. Y esa es la clave de este algoritmo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Porque si él agarrara todo el árbol y dijera, yo soy Max, déjame busco el número más grande para jodérmelo, sería muy estúpido de su parte, porque el número más grande a lo mejor está en una posición que el otro nunca va a mover. Sería casi como decir, mira, me voy a ir para allá porque allá, si él se desmaya, yo gano, ¿no? Porque es una de las posibilidades, ¿no? Y entonces dirás, pero no se va a desmayar, güey. O sea, entonces, la clave de este algoritmo, por lo que se considera inteligente, es porque toma en cuenta que el otro también va a jugar bien. Y entonces lo que hacen las computadoras es básicamente te joden. ¿Por qué te joden? Si tú básicamente juegas convencionalmente, porque nunca les vas a dar el ancho en el árbol. Te explico. Kasparov, por ejemplo, hay un análisis que dice que Kasparov veía hasta 6 a 7 niveles hacia adelante. Y es un chingo. Si cada bajada son 20 jugadas, o sea, está cabrón, el segundo nivel son 400, luego son 8000, ¿no? O sea, y entonces Kasparov podía controlar perfectamente de 6 a 7 futuros y veía futuros más largos en algunas situaciones, ¿no? O sea, es como veía ciertas ramas más largas. Y aún así, hoy en día, fácilmente podemos programar una computadora convencionalmente que pueda hacer árboles de 30 niveles en ciertos juegos, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya 11, 12 niveles ya es mucho. Pero aún así la computadora ve más. Entonces, para ganar la computadora ya está bien, cabrón. Pues, obviamente, ¿no? Aún así se le puede ganar, sí. Pero los que le logran ganar a las computadoras así es porque realmente no es que sean muy buenos jugando ajedrez, es que realmente tienen una visión como muy alternativa en la que están pensando como la computadora y le están volteando la tortilla a la computadora, ¿no? O sea, si yo fuera computadora haría esto, pues entonces no hago esto. Pues así. Es una doble inteligencia ese pedo, ¿no? ¿Sí? Por eso, si ahorita bajan un software de ese estilo de ajedrez y le ponen nivel máximo épico legendario, o sea, no le van a ganar. No le van a ganar. Ni las mismas computadoras le ganan a las computadoras cuando pasa eso, pues, ¿no? O sea, es decir, tenemos que aceptar que hay cosas en las que nosotros le ganamos a las computadoras y cosas en las que las computadoras le ganan a nosotros. Así de simple, ¿no? Es como querer competir con la computadora en hacer cálculos numéricos. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Yo multiplico más rápido que tú, pues no. O sea, eso nunca va a pasar, pues, nunca va a pasar, ¿no? Entonces, bien. Entonces, miren, lo que quería mostrar es que si ustedes buscan el algoritmo Minimax en Wikipedia, no sé, les aparece un algoritmo más o menos así. Y lo que quería hacer notar es, dice, está como función, ¿se fijan? Como nuestras funciones, ¿no? Punto Minimax. ¿Sí va? Y lo que haces es, mandas llamar Minimax según esta lógica con esta es la raíz. Este es el self, ¿no? Y el tipo se refiere a max o min. Y lo único que haces es le dices, mira, si eres hoja, devuélvete tú. O sea, ya no hay hijos, ya lo que va a pasar, o sea, es decir, si llegas al fondo del árbol en un ajedrez es, güey, si ya llegaste aquí, pues eso es lo que va a pasar. O sea, esa es la idea. Pero lo interesante es lo que viene abajo. Dice, si no eres hoja, fíjense, esta es la clave. Para cada hijo de n, porque no es hoja, tiene hijos, ¿no? Esa es la idea. Realizar minimax con el tipo contrario. ¿A qué les sabe eso? A decir, a cada hijo que haga minimax. No necesitas tomar foto, ¿eh? Esta presentación se las voy a dar. No te estreses. Sí, esta presentación se las voy a pasar. ¿Sí? ¿A qué les suena decir que cada hijo mande llamar minimax? Recursividad. Entonces, ¿quiere decir que el algoritmo de minimax es por profundidad o por amplitud? Por profundidad. Es un algoritmo por profundidad. Y ahorita vamos a ver cómo funciona. O sea, nada más es, yo soy Max, tienes hijos, sí, a que tus hijos hagan minimax, pero con el tipo contrario. Es decir, si tú eres Max, tus hijos son min. Si tú eres min, tus hijos son Max. Porque son los eventos del contrario. Y al final, si este nodo es Max, simplemente devuelves lo que te devolvieron tus hijos, el más grande. O sea, es decir, que tú le dices, oye, yo soy Max. A ver, hijos, hagan minimax. Ellos te van a devolver algo y tú vas a agarrar de todos ellos el más grande.
¿no? Pero como es recursividad, ellos le van a ir a hacer a sus hijos lo mismo y van a agarrar el más chico. ¿Y saben lo que va a pasar? Que todo el mundo va a creer que está agarrando la mejor opción cuando el de abajo también está agarrando la mejor opción. ¿Sí? A ver si les puedo dárselos a entender. ¿Se acuerdan el ejemplo este que alguna vez vimos del Walmart? Imagínense que ustedes son el mero de Walmart y quieren que la empresa gane un chingo de dinero, ¿no? Pero resulta que todos sus subalternos del siguiente nivel quieren que quiebre la empresa. Y los subalternos de ellos quieren que gane mucho la empresa. ¿Sí ubican? Y así. Esa es la idea aquí. Porque una nivel es las blancas, otra las negras, otra las blancas, otras las negras. Entonces es un boicot propio. Y entonces el jefe va a decir, necesito maximizar las ganancias de este negocio. Y le va a decir a todos sus hijos, oigan, minimax. Y ellos, como son min, le van a decir a los de abajo, oigan, necesito que ganemos lo menos que se pueda, porque hay que quebrar este pedo. Pero como los hijos son max, ¿qué le van a decir a los de abajo? Oigan, hay que ganar mucho dinero, aunque el de arriba dijo eso, les vale mal, vamos a ganar mucho dinero. ¿Qué va a pasar? Que tarde o temprano esa bajada va a llegar a un último nodo que ya no tenga hijos. Ese nodo va a ser max o min, ¿no? O sea, algo va a ser. Pero como ella no tiene hijos, va a decir, cabrón, ¿qué hago? Pues mi valor, ¿no? O sea, él va a decir, pues yo soy un 8 y pues lo más que podemos sacar aquí son 8 pesos. Si lo recibe un min, si el hijo izquierdo le dice 8 y el hijo derecho le dice 5, si lo recibe un min va a decir, 5, porque queremos joder la empresa. Y le va a mandar el 5 al de arriba, ¿no? Y luego el de arriba, como es max, va a ver si otro de los hijos le da más, y si no, va a agarrar el 5. Y lo que va a terminar pasando ahí es que todos van a encontrar la mejor opción que les heredó el de abajo, pues, dentro de sus posibilidades. Y en el efecto del juego, lo que significa es que blancas juega lo mejor que puede, basado en que negras también haga lo mejor que puede. Y entonces, si tú logras encontrar un hijo donde ganes, entonces técnicamente ya ganaste, porque quiere decir que el otro se va a mover por donde le conviene y aún así te lo vas a joder. Esa es la idea, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman esas? Matroscas. La cultura general llama matroscas, ¿no? Se llaman matroscas, matroscas rusas, ¿no? Claro. Y esta le puse la imagen porque eso es recursividad, ¿no? O sea, es el max que lo abre y dice, no, min, max, min, ¿no? Eso es recursividad. Es lo mismo, pero cada vez con menos nodos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, miren, voy a poner un ejemplo numérico. Sí, espero lo valoren porque estas presentaciones, la neta, sí me quedan chidas ilustrativamente, ¿no? Miren, vamos a suponer que tienen este árbol. Traté de ser muy gráfico en este pedo. Los círculos son max y los cuadrados son min. Es por niveles, ¿no? O sea, la raíz es max y es min. Y si revisaron lo que dije ahorita, se darán cuenta que los únicos valores que terminan decidiendo son los de las hojas, porque las hojas son las únicas que ya no tienen hijos y dicen, cabrón, pues yo devuelvo mi número porque ya no tengo más. Entonces, lo que quiero que noten es que aunque ese árbol tiene un montón de nodos, yo le puse números a todas las hojas. Esos números son inventados. Entonces, ahora piensen de esta manera. Antes de resolverlo con el minimax, piensen esto. Ustedes están parados en el círculo de la raíz y necesitan bajar al número más grande. O sea, todo el mundo va a decir, pues al 10, ¿no? Pero luego dicen, pero espérate, los que siguen te van a boicotear. Te van a tratar de ir a donde esté el número más chico. Entonces, ¿a dónde te mueves que maximices la ganancia? Ese es el punto. Es decir, sería ingenuo pensar que te mueves para la derecha al 10, porque en realidad ahí le estás dando el control al siguiente jugador y el siguiente jugador va a ver el 10 y va a decir, ni más que nos vas a ir por ahí, me vas a joder. Esa es la idea del minimax. Entonces, chequen, antes de hacerlo con el algoritmo, porque ahorita lo vamos a hacer con la idea del algoritmo, es recursivo. Lo vamos a hacer mentalmente. Si ustedes fueran la bolita, ¿a cuál de las 4 bajadas bajarían? Pensando en que el otro va a tratar de jugar bien para maximizar su ganancia. Al tercer cuadro. O sea, al 8. O sea, el 8 es lo mejor que puedes ver, aunque el otro te trate de joder, ¿no? Sí, vamos viendo por qué. Si yo me muevo para la izquierda, ¿sí? O sea, de hecho creo que todos pensarían irse al 10, pues, ¿no? O sea, así de, ¿no? Si no supieran minimax, pues, o sea, me refiero así en general. Pero si yo me muevo al 10, el siguiente que va a minimizar va a ver el árbol y va a decir, de güey, me voy para allá, me va a joder. Y se va al 2. Y termina el juego. Y dice, tu 10. Si ubican este pedo, es 2. Si yo me muevo hacia donde dice Liam, ¿no?
ya no más hay un camino, ¿te digo? Entonces el min queda atorado del brazo, dice, güey, se bajó por un lugar en donde yo nada más tengo una opción para bajar. Y él baja y yo ya puedo decidir entre estos dos, y como yo soy max, pues hago bajar el 8, ¿no? Si bajo hacia el 4, pues acaba el juego en 4. Eso sería bueno, excepto porque ya me di cuenta que por acá puedo tener un 8, ¿no? Y si bajo para acá, él va a ver todo el árbol y va a tratar de minimizar. Entonces va a ver que aquí hay un 7, un 5 y un 3, y como sabe que el siguiente movimiento depende de ti, entonces él se va a ir al 3. Va a decir, porque de güey me voy a bajar para acá, porque si me bajo aquí, él se va a ir al 5 y me hubiera convenido mejor el 3. ¿Entiendan? Porque este es mini, no más. Y si me voy para acá, pues no creo que este tan lento para irse al menos 3. Se va a ir al 7. Entonces, cuando tú ves eso, pues él se va a terminar yendo al 3. ¿Qué quiere decir? Que si los dos jugadores juegan a su máximo potencial, si yo me moviera a la izquierda, el juego termina en 3. Ahí en 4, ahí en 8 y ahí en 2. Y entonces, obviamente, yo que quiero ganar, entonces me muevo a la tercera, ¿no? Y lo que hace ese algoritmo recursivo es precisamente hacer eso automático, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues funciona con recursividad. ¿Qué es lo que le hace la computadora? Va revisando todas las bajadas por profundidad y funciona lo que dije ahorita. Miren, si se fijan, baja el de la izquierda, ya ven que tiene que bajar primero por algún lado. Supongo que baja el de la izquierda. Va a bajar al de la izquierda, 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 y cuando llegue aquí, ¿qué va a pasar con él? Pues como es hoja, le va a decir, por aquí menos 3. No tienes otra opción. O sea, si llegas hasta acá, va a ser menos 3. Y luego él va a revisar su otro hijo y que le va a decir, por acá 7. Este nodo que es max. Entonces él obviamente toma el 7. Entonces lo que sucede aquí es que se toma el 7. O sea, dice, no, pues si vamos a llegar hasta este punto, porque ni siquiera sabemos si el juego va a irse para acá. Todo es como un futuro disperso, así difuso, ¿no? Que queremos ver. ¿Y qué va a pasar entonces por este lado? Aquí solo hay un hijo en la hoja. Entonces la hoja va a decir, yo soy hoja, 5. Oye, 5. Y el de arriba va a decir, yo nomás tengo un hijo. Si llegamos a este punto va a ser 5. No va a dar vuelta de hoja. ¿Sí se fijan? Eso pasa con todas las hojas. ¿Se fijan? De hecho aquí creo que se ve en ese nivel lo que sucede. Todos los nodos círculos de ese nivel van a bajar y agarrar el máximo de los dos que tengan abajo si tienen 2. Entonces este va a decir, si llegamos por aquí va a ser 7, por aquí va a ser 5, este va a decir, pues es 3, y este 8, este 2 y este 10. ¿Se entiende eso? Y ahora, ¿qué va a pasar con los cuadros? Pues los cuadros son min. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, por ejemplo, el cuadro de hasta la izquierda va a decir, mira, yo ya no sé qué pasa más abajo, pero según lo que me dijo este otro compa, él siempre va a pugnar por 7, 5 y 3, ¿no? Como yo soy min, pues yo 3, ¿no? Y el otro 8 y el otro 2, ¿se fijan? O sea, un nivel agarra los máximos y otro agarra los mínimos. Y entonces, si ven los números que están en el nivel de cuadritos y ahora ustedes son el de arriba, aunque hipotéticamente había un 10, nunca va a haber un 10 realmente. Pues ahorita sus opciones son, si te vas por la izquierda es 3, 4, 8 y 2, que fue lo que dijimos hace rato. Entonces, como yo soy max, pues digo, no, pues 8. Y entonces todo eso lo hace la computadora, es como el pensamiento, es cuando están con la pieza de ese es todo esto. Y entonces al final, pues mueves, ¿no? O sea, dices esto. Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora aquí? Mueve hacia el lado. O sea, ya dice, ok, ya revisé todo el espectro de posibilidades, la neta me voy por acá, porque por ahí es donde me conviene más. ¿Sí ubican? Es pensar que el otro va a jugar bien chido. Y por eso les decía hace rato que una manera de romperle el minimax a la computadora es jugar mal. Y hay gente que lo hace adrede en los primeros pasos. Juega mal para destantear a la computadora y entonces empieza a sesgar. Insisto, si ustedes pudieran ver todo el árbol del juego que sea, podrían hasta mandarlo a una zona donde se vean números muy malos para ti, pero tú logras ver más a futuro y sabes que más abajo está más alto. O sea, eso es como ver que por ahí hay puros números negativos, ¿no? Y más abajo hay 100, 800 y 700, ¿no? Y entonces dices, te voy a mandar por ahí porque seguro vas a creer que hay que mover eso. Sí, que es como los jugadores de ajedrez cuando te dejan comer piezas y que te dices, ¿qué pedo? Se está dejando perder, ¿no? Y luego te dejan comer piezas, pero estratégicamente empiezan a colocarse de manera que cuando menos te das cuenta ya te jodieron. O sea, es eso, ¿no? Y ¿saben qué vuelve interesante el minimax? En general con todos los juegos, que ninguno de los dos jugadores pueda ver el árbol completo.
tu horizonte es la cantidad de niveles que puedes bajar, porque quiero que noten algo. Esto es tu horizonte de eventos, quiere decir que tú puedes bajar 3 niveles y esto alcance, pero no quiere decir que estos nodos de abajo no tengan más hijos, es que ya no los alcanzas a ver. ¿Saben por qué? Porque no te da la capacidad, pues, como en un juego real. O sea, que dices, si muevo esto, él va a mover esto, o esto, y esto, y esto, y llega un momento y dices, ¿qué pedo? Es demasiado futuro para mí, ¿no? Por eso la broma de he visto todos los futuros posibles, ¿no? O sea, pues aquí está cabrón, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa ya si la computadora dice, me voy a mover para acá? Esto les dice lo que debería de responder al final este algoritmo. Eso lo vamos a hablar el lunes, pero, o sea, ¿qué hace este algoritmo? Recibe un árbol, y lo que hace es básicamente, después de hacer todo su cochinero, ¿saben cuál es la respuesta de todo el algoritmo? La flecha morada. O sea, hace todo el desmadre y al final dice, para acá. Y ya. ¿Saben por qué solo puede contestar eso? Porque no puede controlar lo que haga el otro jugador. O sea, haz de cuenta, para que si me entienden, en el ajedrez es como si él dice, si muevo aquí, él mueve acá, y mueve acá, y si yo muevo le voy a joder, y si no me va a joder. Y ya que termina de pensar todo, dice, ok. Y ya. Y él cree que en el siguiente nivel va a mover lo que él pensó, ¿no? Pero a lo mejor el otro, pues, mueve diferente. Aquí, por ejemplo, él ya lo dijo, que era la tercera. Claro, porque es la única bajada en la que el min no tiene opciones. Y entonces dice, ¿se ubican? Claro, en un árbol más grande no estaría tan sencillo, este es ilustrativo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La computadora nada más te dice, me voy a ver para acá. Se acabó, ¿no? Y luego ya mueve él. Obviamente ahí saben a dónde va a mover la computadora, ¿no? Entonces no tiene otra opción, ¿no? Le vuelve a tocar al max, ¿y qué hace el max? Hace otro minimax nuevo con esta raíz. O sea, vuelve a hacer todo el rollo con el árbol nuevo. Van a decir, oye, pero es un árbol bien chiquito. No, es que en realidad eso fue hasta donde alcanzó a llegar por alcance. Lo más seguro es que haya más hijos, pues. Lo que pasa es que la computadora tiene que limitar el nivel porque si no, nunca acaba. Entonces, lo que hace uno cuando programa el minimax es le dice, tu computadora vas a ser tan inteligente que vas a hacer en cada árbol 5 niveles, no más. Entonces, lo que hace es crea el árbol de 5, que son como 5 futuros, hace todo el desmadre, mueve el otro, y cuando ya le toca otra vez a la computadora, desecha todo esto ya nunca pasó, ¿entienden? O sea, eso ya fueron cosas que no pasaron, pues ya no se movieron para allá. Y entonces él agarra el nuevo árbol y dice, ok, ya estamos en ese 8 verde, ¿no? Ya lo que pasó, pasó, ni modo. Yo hubiera querido estar en el 10, pero no se pudo, ¿no? Ya. Ok, y vuelve a armar otro árbol de 5, 6 niveles, los que sean, y vuelve a hacer todo el rollo, ¿y qué contesta? Para acá. Por eso digo que lo interesante es que ninguno de los dos jugadores pueda ver todo el árbol completo, porque si puede ver todo el árbol completo, pues no tiene chiste. El chiste es que ni la computadora ni la persona puede ver todos los futuros posibles. La persona no le da el cerebro y a la computadora no le da la memoria. ¿Se ubican? Va a llegar el día, probablemente que sí, ¿no? O sea, que la computadora pueda decir, tu árbol de 20 a las 50, lo hago en un minuto. Sí, claro, pero ahorita no es el momento. O sea, ahorita no es el momento y no se ve ni cerca que eso pase, ¿no? O sea, de hecho, los que especulan sobre eso dicen que de hecho nunca van a poder las computadoras hacer eso, a menos que se logre la computación cuántica. Que no le crean a Google, no se ha logrado, ¿no? O sea, no se ha logrado. La computación cuántica, en su versión original, significaba que iban a usar los estados cuánticos de los átomos para que fueran los bits. Lo que tiene Google es una emulación de eso y es bastante bueno. El día que podamos agarrar un vaso de agua y decir a cada átomo es un bit, está cabrón. Está cabrón, porque un mol de un material, básicamente en el agua sería como una madre así, ¿no? Tiene, según el señor Avogadro, 10 a la 24 átomos, más o menos. Está cabrón, pues, ¿no? O sea, 10 a la 24 es básicamente cuatrillones, pues. Es quiere decir que en un vaso de agua tendrías, pues, como unos 200 cuatrillones de bits. Que si lo ponen a las versiones mega, giga y esas cosas, pues teras billones, pues está cabrón, ¿no? O sea, 1 billón de teras de memoria. Cuando llegue eso, sí está cabrón. El problema es que no pueden controlar ahorita todavía ese pedo, y el otro problema es que no nomás hay que almacenar, hay que comunicar. Entonces una cosa es que digas, tengo un chingo de información y luego se la tienes que pasar a alguien. Entonces le vacías el vaso, ¿no? Sí, entonces no está tan simple.
De hecho, por eso estamos atacando todos los problemas de este tipo con Machine Learning y Deep Learning. Lo estamos atacando con una versión totalmente alternativa, que para nuestra ventaja es super matemática, lo cual está chido, ¿no? Sí, claro, sí. Estadística, matemáticas, cosas así, ¿no? La verdad sí es cierto, pues, ¿no? Entonces, sí se entendió más o menos por dónde va el rollo, ¿no? Y entonces ahora la pregunta es, ¿cómo limitas la profundidad, no? O sea, ¿cómo le dices a la computadora? No más de 5 niveles. No porque la quieras limitar a huevo, es porque quieres que no se tarde 5,000 años. Es que quieres que lo haga rápido. Pues eso lo hacemos bien fácil. O sea, ¿sí se fijan que se parece mucho al algoritmo que dije hace rato? Nomás que tiene ahí unas diferencias que voy a hacer notar, ¿no? Quiero que noten eso. ¿Se acuerdan su tarea de profundidad, la que le ponían nivel -1 para ir diciendo qué pedo? Es exactamente lo mismo. Lo que haces es, le mandas un nuevo argumento en donde dices 5 niveles. 5 niveles. Está chido. Y cuando el hijo manda a llamar el minimax por recursividad, le mandas 4. O sea, es decir, el papá dice, si tenemos que hacer 5 niveles, tú tienes que hacer 4. Y él le dice al hijo, entonces tienes que hacer 3. Y entonces, si se fijan, y aquí está lo interesante, es esto. ¿Sí se ve? O sea, ahora en el if no le dice si eres hoja solamente. O sea, le dice, si eres hoja o la profundidad ya llegó a 0, ya. Entonces, ¿eso qué significa? Miren, que si yo me regreso a este arbolito, que lo voy a regresar así, ya sin minimax. Aquí estamos revisando 4 niveles, ¿se fijan? Entonces, a lo mejor yo digo, 4 niveles es un chingo, necesito que la computadora tarde menos, ¿no? Entonces digo, que nomás revise 3. El árbol no tengo por qué hacerlo de 3, el árbol ya existe. Lo único que tengo que hacer es, cuando mande llamar la raíz, decirle 3, él le manda 2, luego 1, ¿se ubican? Y cuando llega a 0, puede llegar aquí en 0, por ejemplo, y entonces él dice, tengo hijos. Sí, pero ya llegaste a 0, de vainas. Oye, no soy hoja, sí eres. ¿Sí ubican? Y lo cortas. Si ven el algoritmo, se van a dar cuenta que eso es lo que indica ahí. Ahora dice, si eres hoja o prof ya llegó a 0, en cualquiera de esas dos circunstancias, ya. Ya no entres a ver los hijos, ya devuélvete tú y vámonos para allá. Lo que deberías hacer después es pedirle, porque obviamente si ya pasaste de esto es que no es hoja. Entonces lo que hacíamos era pedirle a los hijos izquierdos y derechos que hagan el minimax. Lo que dice ahí es básicamente que le dices a cada hijo, a ver, aviéntate el minimax, pero con tipo contrario, ¿no? Obviamente esto no es código, ¿no? O sea, es decir, si es max, entra con min, y si es min, entra con max, y la profundidad, 1 menos, porque así es como te vas a ir dando cuenta que ya vas bajando. Y entonces, si se fijan, lo que se supone que devolvería cada uno de estos hijos es un nodo, porque si se fijan aquí devuelve un nodo. Entonces esto devolvería un nodo, que le voy a llamar n, y luego tendrían que pedirle al hijo derecho que devuelva otro nodo, entonces le voy a poner n2, nomás por decir. Y la clave del minimax es que dependiendo de lo que te devuelvan ellos, con la recursividad, tú decides con quién te quedas de acuerdo a quién sea el más grande o el más chico. Es decir, lo que haces aquí es le dices, mira, si eres max, obviamente esto tampoco es código, o sea, quiere decir que si el tipo es max, entonces lo que haces es quedarte con el más grande, ¿no? Y entonces le dices, mira, si n, su dato, es mayor, déjame ver, mayor, que n2.dato, o sea, si el izquierdo te regresó algo más grande que el derecho, entonces tienes que devolver, pues si es max, tienes que devolver el más grande, entonces devuelves n. Si no es más grande, entonces devuelves n2. Y obviamente si es min, pues hacer lo contrario, ¿no? Entonces, eso ya no lo voy a escribir, pero obviamente después verías, obviamente si no es max es min, y si es min, pues entonces devuelves el más chico, no el más grande. Vuelves a poner otra vez el if ¿no? Eso sí seguro, se clona. Bueno, todo esto de hecho ya les acabo prácticamente de hacer el código de la tarea, excepto por una cuestión. Todo este código está muy bonito, pero si ven el ejercicio de la tarea dice que debe de devolver el nodo de la selección, pero también debe devolver de qué lado está. ¿Cierto? O sea, de hecho, si los que ya leyeron la tarea, que espero que sean todos, se fijan que para las pruebas, porque les puse un árbol ejemplo con pruebas, ¿no? Y para las pruebas dice, si haces esto, debe de devolver que es un 8 por la derecha.
que es un 10 por la izquierda, que es un 5 por la izquierda. Y si se fijan, este código así como está, solo devuelve el nodo, no la dirección. O sea, no te dice de qué lado se lo encontró. Entonces, lo que necesita este código es devolver las dos cosas, devolver el nodo, pero también devolver de qué lado está. Entonces, para eso lo que tienen que hacer, como van a devolver dos cosas, tienen que devolver una tupla. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, si entra a la línea 37, ¿qué debería de devolver aparte del nodo? ¿Izquierda o derecha? Piensen. ¿De qué lado se supone que lo encontró? Piensen. Eliseo que no me diga, porque ya sé que no me va a contestar. Ay, de todos modos ni sé, profe. Ahí está, mejor. A ver, entonces, si entro a ese return de la línea 37, ¿en dónde me encontré el resultado? Vean todas las letras, quién lo pidió todo. ¿A la izquierda? A la izquierda, ¿no? Claro. ¿Y si entro a la línea 38? Porque lo que importa son los returns, claro, es donde voy a devolver. ¿En la 38? La derecha. Claro, lo interesante es en la 30, porque ahí está el otro return. La duda, ¿verdad? Es que si entra a la línea 30 no es ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Pues se supone que no tuvo hijos. Pues me lo encontré en mí mismo, ¿no? Sí, se ubican, o sea, ahí no puedo decir que fue ni por la derecha ni por la izquierda, fui yo. Soy la raíz, pues, ¿no? Es como si la raíz no tuviera hijos, pues. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, si entra aquí, le vamos a devolver así, ¿no? No se crean, es broma. Pero si no sabes si es por la izquierda o la derecha y le puedes decir, pues soy hoja, ¿no? Pero si entra aquí, tú puedes devolver que está a la izquierda. Si se fijan que son strings, no es, los estoy poniendo como string porque quiero que entiendan que es una codificación para ustedes. O sea, es decir, para que cuando ustedes manden llamar la función, ustedes mismos cuando les devuelva la respuesta digan, ah, fue por la derecha, ah, no, fue por la izquierda, ¿no? Esa es la idea. Entonces le pueden poner izquierda, derecha, o le pueden poner hola y adiós, o 5 y 8, mientras ustedes estén seguros que lo que les devolvió les va a decir de qué lado está. ¿Sí? Y entonces cuando ustedes manden llamar la función, y eso es la parte interesante, déjenme, voy a borrar todo este código, aunque sea Wikipedia Liceo, ¿no? Ustedes van a mandar llamar la función con la raíz, ¿no? O sea, van a generar el árbol y van a decir minimax, le van a poner el tipo, ¿no? Por ejemplo, max, y la profundidad, no sé, 3, ¿no? Lo que sea, ¿sí? Y entonces lo que les va a devolver es una tupla, que ustedes, o sea, les va a devolver dos cosas. Entonces supongan que las guardan así. Entonces lo que debería de pasar es que la A debería de tener el nodo que se devolvió y la B debería de tener un bill string que diga izquierda, derecha u hoja, ¿no? Y lo que dice la tarea ahí en las pruebas, ¿no? Ya ven que la tarea dice, si lo mandas llamar así, te debe devolver 8 izquierda. Si lo mandas así, 1 derecha. Entonces lo que debería de pasar aquí es que si yo, por ejemplo, saliendo de esto, imprimo, déjenme, lo voy a hacer para arriba para que lo vean bien. A.dato y B debería de imprimir el número que tiene el nodo, porque acuérdense que lo que están devolviendo son los nodos, no los valores. Por eso le tengo que poner el punto dato. Si imprimen el A es como si estuvieran imprimiendo el nodo y les aparecería eso de 0x no sé qué fregados. Y B debería de tener una de las palabras que están en verde, ¿no? O sea, las que ustedes mismos declararon. ¿Sí? Si se fijan, prácticamente ya les hice el código, porque solo falta poner el caso del min, pero hay una cosa que no se previó aquí adrede. Lo que no se previó aquí adrede es que yo estoy dando por hecho que va a tener los dos hijos. Y puede no tener los dos hijos. O sea, es decir, el nodo puede... obviamente debe tener al menos uno, porque si no tiene ninguno, hubieras entrado acá arriba. O sea, eso es un hecho. Pero podría no tener más que uno de los dos. Entonces, ustedes tienen que codificar esto de manera que les tienen que poner unos if para ir checando si tiene el izquierdo o el derecho los dos. ¿Por qué? Porque si tiene los dos, entonces sí hay que hacer todo este cochinero, ¿no? Pero si solo tiene uno de los dos, entonces no hay que hacer tanto relajo.
O sea, si por ejemplo solo tiene el hijo izquierdo, pues el return es n izquierda. O sea, ni modo que le gane la derecha si no existe. Y si solo tiene el hijo derecho, pues entonces solo regresas n2 derecha. Y no tiene ni que siquiera que comparar nada. Oye, ¿y si es max o min? Pues no importa, porque max o min nomás es 1. El máximo de 1, pues es él. Entonces, esto no va a funcionar a menos que todos los nodos tengan los dos hijos, o sea, que esté completo, ¿no? Y eso no necesariamente va a pasar, ¿no? Si algún nodo solo tiene un hijo, entonces les va a tronar, porque si, por ejemplo, si un nodo solo tiene hijo derecho, les va a tronar en la línea 32 y les va a decir, pues es que cómo corro el minimax del izquierdo sin el izquierdo. Entonces hay que agregar algunos if de nuestros clásicos de is not known, ¿no? Eso es falta. Y la otra última cosa que les quiero decir para que se pongan a trabajar es que yo les recomiendo que el tipo lo declaren booleano para que puedan, o sea, true, false. Ya ustedes deciden si true es max o true es min, eso es irrelevante, pero que sea booleano, porque eso les permitiría evitarse un if y podrían poner aquí así. Y simplemente decir, si ese es true, pues ahora mandas con false, y si es false, con true.